Muchísimas gracias por vuestra presencia aquí esta tarde. Vamos a inaugurar Poesía Brossa, una profundísima exposición sobre la obra de Joan Brossa, profundísima, ya algunos la habréis visto. Vais a encontrar una verdadera cascada de obras de todo tipo, tanto de poemas como de objetos, donde prácticamente el todo Brossa se presenta, aunque me dicen los comisarios que es ingente la obra que hay, que tienen allí en Barcelona. Y bueno, me he encontrado con dos sorpresas ahora. Una, la Mosel nos ha entregado para la biblioteca dos catálogos prácticamente inéditos que no existen. Uno es la primera exposición de Brossa, de objetos Brossa, que está en alemán y que se hizo en el año 1988, o sea, hace ahora pues 30 años. 30 años la primera vez que se publicó en alemán un libro. Y luego otro libro, un poquito más tarde, de poesía, también traducida al alemán, de Brossa, que lo vamos a poner en la biblioteca para los investigadores. Y bueno, es una verdadera... Muchísimas gracias por este regalo para el museo. Y la segunda sorpresa es que me dice Pedro que podíamos hacer la conferencia como haría Brossa, empezando por las preguntas. Empezando por el final. Si os atrevéis, podríamos empezar. Podemos tener, por supuesto, una conferencia normal, una charla normal y corriente, donde yo haré de moderador un poco, pero en definitiva también es una buena idea que podría ser. Si alguien quiere iniciar alguna charla, alguna pregunta y luego al final no la hacemos, mira, ahí ya tenemos dos. A ver. Sí, de otra manera me quedé un poco con las ganas de preguntar lo de la A en el techo, ¿a qué? La A en el techo. Sí. La A en el techo. Bueno, ¿Es de Brossa, es de Barcelona, es de...? Esa se la pasamos a ellos directamente. Vale. Bueno, no, la gente hay que ver este pregunta también tiene esto de empezar al final tiene su problema. Aparece una A, ya lo veréis luego, hay que explicarle a todo el mundo porque no saben de lo que estamos hablando, los que no lo han visto, que hay muchas personas que no lo han visto todavía, no lo van a ver ahora. En una de las salas aparece una gran A en el techo deformada por la propia arquitectura de una A negra enorme, deformada por la propia arquitectura de la sala, que se intuye que es una A, pero no se ve del todo que es bien. Eso es lo que pregunta, ¿qué significa? Eso, buenas tardes. Eso responde a una exposición que Joan Brossa hace en el año 1988 en Múnich, en la galería de Mosel y Chekhov, en el momento en que coincide de gran presentación de su obra, sobre todo objetual. Y la presentación que veréis es una réplica de cómo fue esa exposición, en la cual la sala se divide por una gran alfombra roja por la que debemos transitar para ver las piezas, rodeada de peanas en las que se presentan los objetos y efectivamente una gran letra A que cruza el techo y a medida que el techo cambia, se convierte en irregular por la presencia de los focos o de lo que sea, esa propia A pues va cambiando de forma y cuando encuentra el final del techo y debe bajar las patas hacia las paredes, pues se transforma y crea el gesto del propio espacio. Por decirlo así, sería una pintura casi de escultura de espacio, una ocupación del espacio a través de la letra. Pero eso es la réplica de cómo se hizo esa exposición, primero en Múnich y posteriormente en la Máquina Española, en la sede de Madrid, y en Joan Prats, en Barcelona. Siguiendo la lógica esta de empezar por las preguntas, deberíamos presentar a Teresa Grandas al final, pero no puede ser. Voy a presentar a Teresa Grandas, es comisaria, es conservadora del MUSAC,
el MACBA, perdón, que lapsus. Lo de empezar por el final es que es complicado. Sí, los errores al final, por favor. Igual acabas en el Musá, cualquiera sabe. Ahora mismo estoy en Barcelona. En Barcelona es conservadora. También está el director del MACBA, perdón, Ferran. Y luego voy a presentar también a Pedro G. Romero, que bueno, que está muchas veces aquí en Vitoria también. Hemos visto exposiciones que él ha comisariado aquí en la Sala Márica. Es un habitual, digamos, pues de estas tierras y de muchísimas exposiciones. Algunos igual se acuerdan todavía de una gran exposición que hizo en la Sala Márica que se llamaba El fantasma y el esqueleto, y otros muchos se acordarán de la exposición que se hizo aquí en el entorno de San Sebastián 2016. Bien. Había otra pregunta, me parece. Y a ver, la segunda pregunta. ¿Por qué nos interesa Brossa? ¿Por qué nos tiene que interesar Brossa? Una pregunta que se nos puede hacer. ¿Por qué es importante Brossa? ¿Cuál es la razón de Bueno, que se haga una exposición de Brossa como esta? En fin, estas cosas la verdad es que tampoco... A mí me gusta mucho una frase de Ferlosio, Rafael Sánchez Ferlosio, que decía sobre tocar las castañuelas. Y decía, ¿tocar las castañuelas es importante? No, pero una vez que se tocan, mejor tocarla bien que tocarla mal. Pues Brossa, no sé si es importante o no, pero la exposición es buena. Es decir, la exposición merece la pena visitarla, sobre todo por las piezas, por las obras de arte que hay, más allá de que sean Brossa o no, de que Brossa sea un artista significativo o no, que lo es, porque seguramente el gran poeta catalán de la segunda parte del siglo XX es un artista muy significativo, un artista muy importante visualmente. Esta mañana comentábamos en una de las visitas lo curioso que fue la entrada de Brossa en ese año tardío, ¿no? El año 89, en que empieza a mostrarse todos esos poemas objetos y cómo inmediatamente se adueñó del imaginario del arte en Cataluña en una gran parte, y cómo los artistas, los jóvenes artistas, las jóvenes generaciones que continuaban, de pronto se convirtieron todas, casi todos, en hijos de Brossa y no hijos de Tapies, que era lo natural hasta ese momento, o de otros artistas, sino que trazaban una línea directa con la obra de Brossa. Incluso ahora mismo, pues no sé, David Bestué o Oriol Vilanova o otros muchos artistas catalanes del momento, interesantes desde mi punto de vista, están trabajando bajo la sombra, bajo la proyección, en la genealogía, en el campo que abrió Brossa, ¿no? Pero no por estas cosas tampoco sería necesario visitarlas, pero ya digo, es la eficacia poética que tiene Brossa al contar el mundo y al redefinir la idea de poesía, ¿no? Y a redefinir la idea de arte como poesis, ¿no? Como modo de hacer, como práctica, como fórmula del hacer, ya sea en gestos performativos, en textos escritos, en colaboraciones en películas, en obras de teatro. Esa capacidad de definir, incluso hay un adjetivo que es lo brossiano, que define un modo de entender un objeto, un modo de entender una imagen visual, y que es muy difícil, está lo borgiano, está lo lorquiano, es difícil conseguir ese tipo de adjetivos, ¿no? Y Brossa lo consiguió. Entonces, por todas esas cosas, en plan Wikipedia sería reseñable. Pero además, creo que produce toda una serie de experiencias que sirven para conocer el mundo, para conocer el tiempo, para conocer el espacio, para ver cómo andamos y cómo salimos, que Brossa son importantes, y además os animo a hacerlo esta semana especialmente, con intensidad, esta primera semana, porque en esta primera semana el proyecto se va de madre por muchas razones, pero en esta primera semana el grupo de actores que están con Idoia Zabaleta va a estar toda la semana activando la sala con representaciones de obras de teatro, con extensión del mundo Brossa, con el campo Brossa en performance ampliado, y eso da también una virtud especial, una herramienta privilegiada para ver la exposición de Brossa, ¿no? Cosa que a lo mejor dentro de un mes pues simplemente están las obras, y ahora esa intensidad
os la recomiendo, vaya. Sí. ¿Y el adjetivo es brosiano, entonces? Ha dicho, pregunta, que el adjetivo brosiano, ¿qué significaría? Bueno, esto lo has estado explicando precisamente, que es un adjetivo que reúne a... Sí, aparte de lo que hizo Sí. Brosa, Lo brosiano marca mucho un tipo de asociación un poco absurda entre dos objetos en una mesa. De pronto, si aquí hubiera una nariz de payaso flotando, parecería un objeto brosiano, aunque no lo haya hecho Brosa, ¿no? Entonces, ese tipo de asociación de lectura inmediata provoca, igual que lo tapies, pues una mancha en una pared se identifica con algo de tapia, aunque no sea un tapies, ¿no? Pues esa capacidad de adjetivar la realidad, pues es una realidad, una capacidad muy popular que pocos artistas lo consiguen, ¿no? Y en el caso de Brosa, en el contexto catalán, desde luego, pero también en el ámbito del arte español, lo ha conseguido, ¿no? Tiene que ver con ese quebrantamiento de lo esperable que habla Agamben cuando habla del gag, eso inesperado, ese giro que está implícito pero que de pronto aparece y nos da, de tournement, que en francés se utiliza esa palabra, un cambio respecto a lo que tú estabas viendo. Tiene que ver un poco con eso. Yo preguntaría también ahora, si me permitís, ¿por qué le habéis llamado a la exposición Poesía Brosa? ¿No se entiende Brosa si no pones poesía delante? ¿Queréis aclarar algo en especial? ¿Queréis decir que hay una parte que no es poesía o sí que es toda, pero que... ¿Cuál es la razón y la estrategia para plantear este título de poner ahora adelante en el nombre de Poesía Brosa? Bueno, básicamente... Se han hecho muchas exposiciones de Brosa. Claro, pero... básicamente a nosotros lo que nos parecía una categoría histórica errónea es esa necesidad de que la incorporación del poeta Brosa, naturalmente conocido como poeta Joan Brosa, al campo de las artes visuales se hace mediante el desplazamiento de su modo de hacer a otro lado. Llámese escultura, llámese performance, llámese instalaciones, llámese toda esa gestualidad, toda esa aparatajes de las artes modernas de su tiempo, ¿no? Entonces, en ese sentido, parecía una obviedad volver a Brosa como poeta y subrayar, seguramente de forma redundante, que lo que es Brosa es sobre todo un poeta. Pero a nosotros lo que nos interesa es que todo para nosotros es poesía. Es decir, lo performativo en Brosa está en cualquiera de sus libros de una manera tan radical como en las acciones o en los striptease. Leyendo un libro de Brosa que te invita a mover el libro casi, que te invita a contemplar una escena cotidiana que te describe en 3 frases prosaicas, esas operaciones tienen tanto que ver con la categoría de las artes visuales que el poema objeto en sí. Entonces, por, digamos, distanciarnos de esa lectura en la que el mundo del arte le daba bienvenida a alguien que tiene una imaginación visual, como si en la poesía no lo hubiera, como cuando vemos en las salas de la suite, todo es una explosión de visualidad en los cuadernos más íntimos de Brosa, ¿no? Entonces, en ese sentido, es desde luego redundante, es una palabra, una obviedad ligar Brosa con poesía, pero nos parecía que ese era el sentido último de lo que queríamos plantear, de lo que queríamos mostrar. Y parte de ese posicionamiento también tiene que ver con un trabajo que se ha hecho a través de los estudios, de las exposiciones, de las tesis académicas que se han escrito sobre Brosa. Se ha hecho un trabajo de catalogación, de taxonomización de su trabajo tan exhaustivo y tan minucioso que a veces realmente, me perdonaréis, pero casi es cansino, porque es que compartimenta y segmenta tanto una producción en la cual constantemente está jugando a referenciar la imagen, el texto, los está imbricando. Antes, esta mañana, cuando hacíamos una visita al personal de Artium, explicábamos que siempre habíamos partido de la idea de bilingüismo. Y claro, hablando de un poeta catalán, todo el mundo piensa, el bilingüismo de catalán y castellano. No, hablamos del bilingüismo entre texto e imagen. Y, por ejemplo, en el caso de Brosa, cuando hablamos de que esta quizá obviedad, pero que todo es poesía en su trabajo,
él, por ejemplo, pues hace eso, hace poemas transitables, poemas habitables, cosas que rompen constantemente los límites que las convenciones habían asignado a esos lenguajes. Incluso incorpora elementos que convencionalmente no los habríamos incorporado. Y para él son tan importantes, tienen la misma categorización, es decir, diluye constantemente esos límites. Por lo tanto, incidir en esa categoría de poesía era importante. Sí. Cataluña, ¿no? A ver, perdona. Él se nutre sobre todo en Cataluña. No parece que tenga contacto con las vanguardias europeas, ¿no? Porque a mí me pega con Fluxus y con Juan Hidalgo de Zag una relación, pero mirando su biografía no parece que haya ido a Europa, está siempre en Cataluña, ¿no? Bueno, nutriéndose. Por ejemplo, una de sus grandes exposiciones se produce en Alemania y Primer, de hecho... primer catálogo en alemán. Me refiero a que él como artista se nutre en los 40, en los 50, en los 60, en la propia Cataluña, con la vanguardia catalana. Sí, pero por ejemplo, una de las referencias que además hemos destacado y que creemos que necesitamos hacer un hincapié importante sobre ella es Ramón Gómez de la Serna. Es cierto que él toma una referencialidad de la poesía de Cataluña, por ejemplo, en la primera sala, cuando visitéis la exposición, veréis pues, todos los caligramas de Junot y de Foix y toda esta generación. Pero también pensar que en aquel momento, en los años 10 y 20 del siglo pasado, pasa por Barcelona gente tan importante como Francis Picabia, que hace publicaciones en las cuales no solo muestra su trabajo, sino que está incorporando el trabajo de otros artistas. Y ese imaginario queda ahí. Brossa es un poeta eminentemente catalán, por el uso del idioma que utiliza y porque tiene una referencialidad, pero yo creo que decir que solo se nutre de lo catalán no lo sé. Me lo estoy preguntando en voz alta, hago la reflexión en voz alta. No lo sé, porque además es un artista que, curiosamente, se presenta en muchos lugares, pero nunca parece que acabe de calar. Hay algo de escurridizo, bueno, de mercurial en su forma de hacer. Que no acaba se esparce, pero no acaba de consolidarse. Él de todas formas viaja a París, tiene un tal día de lo que pasa en París por Madelón, por una amiga suya que era azafata holandesa, le informa incluso de lo que pasa en los cabarets de París o Ámsterdam, en un tipo de conocimiento de cuando los cabarets giran hacia una experiencia artística en estas ciudades. Es decir, él está bastante al día, bastante atento, está en el círculo de Joan Prat, pues, con Miró, con Tapies, está totalmente informado de las artes. Es decir, en ese sentido, no es tanto el problema que se ha incidido mucho en esas influencias, en esas bibliotecas donde él se cultiva, sino que yo creo que también él tiene un compromiso con la lengua vernacular y hace del catalán un territorio. Entonces, al hacer del catalán un territorio, explora y abusa mucho de esas posibilidades de la lengua, ¿no? De cómo suena el catalán, de los juegos de la propia lengua. Entonces, en ese sentido, puede dar la sensación, pero él, por ejemplo, sabemos que una anécdota que aprendimos en el proyecto que es muy curiosa, que él se empeñó, había oído hablar de Cage y de Cunningham, y convenció a los del Club 62, se llamaban, ¿no? Club 49. Club 49, de que lo trajeran. Y los trajeron a una actuación a Sitges, y había oído hablar del silencio de Cage, y tenía mucho que ver con sus propuestas del silencio, pero cuando él las vio que eso no era, y no le gustó nada, y le parecía que eso hablaba otra lengua, ¿no? Y es muy interesante ver cómo en la gramática del arte contemporáneo hay muchas cosas que parecen similares y sin embargo tienen genealogías contrarias, genealogías opuestas, ¿no? Cuando aquí hacemos la tesis de Brossa y la comparamos con Parra, con Marién y con Hamilton Finlay, también es para ver no solo las similitudes, sino ver cómo, haciendo casi los mismos objetos, son artistas de mundos distintos. Es decir, Nicanor Parra y Joan Brossa presentan objetos que son casi calcados, el mismo chiste, la misma ocurrencia, y sin embargo han llegado a ella por caminos muy distintos, ¿no? Y eso enriquece también, creo, la gramática del arte contemporáneo. Entonces, por supuesto que tiene relación con Zag o con Fluxus, y en
esta cosa de la Academia del Arte Contemporáneo a menudo se presenta así. Pero es verdad que Brossa siempre es escurridizo y se escapa. Y también eso es una de las cosas más interesantes, ¿no? Que siempre logró escaparse de esa secuenciación de la historia académica europea, de que primero viene Fluxus, después viene la vuelta al orden, después los pintores. Es decir, él, de alguna manera, por ejemplo, es una gran anomalía que él nazca como artista visual en el momento en que hay un retorno al orden y se vuelve a la pintura y se vuelve al arte y nace Arco. Que Arco sea el lugar en el que Brossa aparece como artista en España, ¿no? Parece una anomalía absoluta con su trabajo, es una paradoja, pero eso es lo que tenemos. Bueno, voy a pasarle la palabra ahora a Andrea Mosel, que es la primera galerista que tuvo Brossa, quien editó estos libros tan maravillosos que he dicho. ¿Quiere hacer alguna pregunta o alguna aclaración? Adelante, Andrea. No, una pregunta, es más una cosa. En el año 98, en el Friedrichianum en Kassel, la sitio de Documenta, está en una gran exposición de Brossa y la director está René Bloch. René Bloch hace las primeras ediciones de Joseph Beuys. Y nosotros con René Bloch vamos a ver Brossa. Para René Bloch están muy similar de las ediciones que ellos han hecho en la galería de las primeras ediciones de René Bloch están muy, muy famosas. Y para ello, Brossa está en esta liga. No un fenómeno catalán, un fenómeno artístico de una época. La cosa de Brossa es bastante tiempo para ver, porque el tiempo con Franco están no visto en la otra parte de Europa. Pero no es un problema de Brossa, es un problema de Franco. Pero sí que es muy curioso e interesante, creo, y nosotros también fracasaremos seguramente, pero era parte de nuestro cometido, de nuestro intento en el trabajo de la exposición de Brossa, que en los últimos tiempos, la obra de Brossa tiene una pertinencia con el presente desde mi punto de vista muy grande. Hay una serie de gestos, lo performativo, la teatralidad expandida, son gestos que ahora mismo protagonizan el transformismo mismo, protagonizan muchas de las grandes exposiciones y de los grandes acontecimientos del arte europeo, del arte mundial ahora mismo, ¿no? Y es curioso por qué no estaba Brossa ahí. Y nosotros muchos de los gestos que hemos tomado en la exposición, de las radicalizaciones de la presentación del dispositivo, etcétera, tienen que ver con intentar dar una explicación a por qué una cierta confortable explicación de Brossa, un cierto conformismo con el abuelo de Barcelona, con este artista simpático que todo el mundo lo quería y que hacía estos objetos tan cómicos, tan graciosos. Eso realmente ha perjudicado mucho la visión de Brossa, ¿no? La academia brossiana, desde nuestro punto de vista, o desde luego desde mi punto de vista, la academia brossiana ha perjudicado mucho con sus clasificaciones, con su empeño en hacer de Brossa un artista canónico en el marco catalán, lo ha reducido a la provincia, ¿no? No tiene nada que ver ser un artista catalán con ser un artista europeo, obviamente, ¿no? Pero es raro que en muchos de estos acontecimientos europeos, donde Brossa, muchas de estas exposiciones donde Brossa parece muy pertinente, Brossa estos años no estaba, ¿no? Y nuestro intento también es actualizar o de alguna forma a revitalizar esta lectura de Brossa, ¿no? Y que tiene todos estos ingredientes en los que él fue un pionero, aunque lo hace desde un espacio muy, muy propio, ¿no? Bueno, yo tengo alguna pregunta por ahí también, si queréis hacer alguna. Bien, una de las cosas que llaman la atención de la exposición, que más llama la atención, es lo abrumadora que es, lo ingente, lo infinita, ¿no? Es casi inconmensurable. Supongo que aquí habrá una mínima parte de lo que todavía queda, que supongo que estará todo a punto de ser catalogado, etcétera. La labor del comisariado, en este caso, nadando, escarbando en toda esta documentación,
que exactamente ha querido dar una imagen del Brossa, digamos, más auténtico, o del Brossa más actual, del Brossa que más puede denotar o promover el conocimiento sobre la poesía visual de él. ¿Cómo ha sido vuestro trabajo en esa montaña de documentos? Aquí a mí me gustaría hablar de una persona que para nosotros ha sido fundamental en el trabajo, que es Llorenç Mas, que es un compañero del museo que ya había trabajado previamente en la Fundación Brossa y comenzó una catalogación y que ha continuado todos estos años desde el momento en que ese fondo se incorporó el 2011 al Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona. Y destaco su trabajo porque realmente ha hecho una catalogación hasta un nivel de exhaustividad de cada uno de los documentos, no solo seguir las clasificaciones de la archivística, sino que ha hecho sinopsis de contenidos, nombres destacados, de manera que nos ha permitido trabajar con una serie de bases de datos que nos permitían cruzar informaciones y intuiciones que a veces teníamos, pues, por ejemplo, trabajando con la idea del transformismo que antes mencionaba Pedro, o de la magia o del objeto, de pronto como cruzar tres ideas aparentemente no directamente asociables y de ahí sacar vías de investigación. Yo creo que eso nos ha facilitado, nos ha hecho posible trabajar con un fondo tan grande como este. Si no hubiera habido ese trabajo de catalogación previo, hubiera sido imposible. De hecho, cuando este fondo llegó al museo, la petición, había una cierta urgencia, sobre todo por parte de algunos sectores que esperaban que eso se materializara de forma rápida en una exposición, y lo primero que pedimos es tiempo para estudiar y tiempo para pensar qué aportaba esto. Y un poco siguiendo la pregunta que tú formulabas, cómo habíamos querido presentar o trabajar con todo esto, la idea no era tanto mostrar una serie de objetos, una serie de obras, una serie de artefactos que tuvieran pues una cualidad por sí artística o estética, sino sobre todo explorar, bucear en esa poiesis que antes creo que mencionabas tú, que es la forma, este modo de hacer, esa manera de entender esa práctica poética que cruza constantemente el lenguaje, la imagen, el texto, que está imbricando las convenciones, es que está tergiversándolas. Entonces, era más utilizar obras, documentos, fotografías, etcétera, que nos ayudaran a explicar esos procesos de trabajo que no intentar hacer un recorrido exhaustivo sobre la obra de Brossa. No sé si tú quieres... Bueno, había algo que, digamos que había un mandato que tenía que reflejarse hacia el primer golpe de vista, y creo que eso está, ¿no?, que es el despliegue de ese depósito del archivo Brossa. Es decir, de pronto hay un despliegue de toda una serie de materiales que se han donado al museo y que el museo, de una forma, en forma de cornucopia, se abre y lo muestra, ¿no? Esto estaba. Pero después nuestro empeño todo el rato era cómo provocar que Brossa se lea, la lectura de Brossa, ¿no? Todo el rato la exposición realmente son campos de relación, todos son campos de relación, entonces no hay una obra que esté suelta en la obra para su contemplación propia y no esté puesta en relación con todas las de alrededor o con todas las que tiene en la vitrina o las que tiene en la sala. Una obra siempre llama a la otra, porque lo que estamos pidiendo de alguna forma es la lectura. En fin, no nos permite todavía el mundo virtual, ni el dispositivo museo, ni el aparato del Museo Contemporáneo sacar los Brossa de las urnas, porque para nosotros hay algo de que el collage de Brossa tiene algo de manual, ¿no?, de coger las cosas y ponerlas, no tiene una idea de construcción. Cuando esta mañana también explicábamos que Brossa no tenía la experiencia estética del que modela con las manos y crea un objeto, ni tan siquiera en el ensamblaje. La mayoría de las veces apuntaba en unos papelitos muy pequeños: cómprame un martillo y un clavo, y pega el martillo en la punta del clavo, se lo daba a Riera, Riera iba a la ferretería, compraba y lo hacía. Es decir,
hay un asunto de unidades lingüísticas que él pone en funcionamiento y no, muchas veces nos perdemos en esa idea como si Brossa fuera una especie de bricoler en un taller, ¿no? Y están las fotos famosas del taller de Brossa lleno de papeles de periódicos, lleno de cacharros, de una acumulación ingente de la que iba sacando palabras que sabía dónde estaban. Levantaba 3 periódicos y aparecía una cosa y ese era el poema, ¿no? Entonces, en ese sentido, la exposición quiere funcionar con ese mismo mecanismo, con ese mismo poiesis, con ese mismo modo de hacer. Y establecer todo el rato relaciones. Es verdad que la exposición en ese sentido puede demandar mucho más tiempo del necesario en la experiencia artística, pero tampoco teníamos que ahorrar. Ahí podemos despilfarrar, teníamos todo el archivo a nuestro favor. La gente puede venir y tener una experiencia de 5 horas o de 3 horas y ver unas cuantas piezas, o puede venirse a vivir a Artium y estar durante estos meses trenzando todas las relaciones, pero creo que ahí había que donar, había que regalar las máximas posibilidades de experiencia al público, ¿no? Después que cada uno... Pues, parece que muchas cosas no se agotan las exposiciones y la gente piensa que hay que agotarlas y darlas por... Esta ya la he visto. Es verdad que eso no pasa, porque cuando acabas el libro tienes que empezar de nuevo. Pero eso es un problema que está en la poesía de Brossa, ¿no? Está en su capacidad, por ejemplo, de cada vez que publicaba un libro, utilizaba poemas de todas sus épocas y era simplemente un corte en el momento de su producción editorial. Pero no tenía tampoco la idea de el poeta clásico de aquí sale mi espíritu y lo vierto y digo, oh, el sujeto poético se expresa. No, tenía otro concepto de lo que era la poesía, ¿no? La poesía era una especie de momento editorial que daba a la visibilidad pública. Y todo eso lo intentamos de alguna forma plasmar en ese despliegue, ¿no? De ahí aquí meto mi morcilla, ya que de eso la importancia de los archivos en los museos. Es algo que habréis visto en muchos centros y museos nacionales, extranjeros, etcétera, la cantidad de archivos que se muestran porque son claves. Es un trabajo, suele ser bastante ingente, suele ser secreto, no se suele ver, pero luego produce este tipo de maravillas. Bueno, lo sabe perfectamente Ferran Barenbriz, el director del MACBA. Yo diré de todas formas que en eso siempre hay, con esta moda de los archivos y tal, pero claro, es que un museo no es otra cosa que un archivo. Sí, claro, claro. Un archivo de cacharrería grande, pero un archivo. Es decir, que no funciona sino de otra manera. De hecho, el problema que tienen ahora los museos es cómo inventariar el archivo con la misma categoría que la obra de arte. Ese es el problema que tienen, que no saben hacer fichas, que no dan abastos, ¿no? Y empiezan a entrar esta cantidad de anotaciones y no hay manera de taxonomizarlas, ¿no? Entonces, ahí hay un pequeño desborde, pero al fin y al cabo el Louvre o el Prado, o el Louvre siendo el primer museo, no se constituye sino otra cosa que como en el archivo de las glorias de Francia, ¿no? No es otra cosa. Bueno, dejemos los museos por ahora y vayamos a Brossa. Tendremos un debate en ese tema. Viendo la obra, viendo la poesía de Brossa, viendo un poco los registros que hay abajo, uno se da cuenta, bueno, de todos los discursos que hay incluidos dentro de esos pequeños papeles o objetos y demás, ¿no? Y a mí me llama mucho la atención la gran parte social que tiene la mayoría, por no decir todos o casi todos, de estas obras de Brossa, y también el carácter político que tienen, ¿no? Y qué casualidad, ¿no? Y que es actual, absolutamente actual con todo lo que está pasando, no solo en Cataluña, en España, en el mundo, ¿no? Realmente, ¿cómo lo habéis abordado ese tema vosotros? Simplemente poniéndolo y viéndolo, ¿o lo habéis en España, planteado? En el mundo, en España, en Cataluña, quiero decir, en esta ocasión ha sido bastante, aunque lo sabíamos, pero no por saberlo, cuando estábamos
montando los últimos meses de la exposición en Barcelona. Entonces, la actualidad era pornográfica con lo que se mostraba en el museo, ¿no? Había una conexión entre lo que se mostraba y lo que pasaba en la calle, los sucesos políticos, que era increíble. Es decir, no podemos decir que es que se fuera un profeta, no tiene ese estatus de anuncio, ¿no? Sino es que hay una vinculación directa entre los discursos que Brossa estaba formulando en los años 60 o los años 70 contra la dictadura, pero también en la transición política, que la cosa todavía era más compleja, y lo que estaba pasando, es decir, el día de la inauguración, ¿no? Fue el día de la detención de los consejeros, no se pudo hacer la inauguración por eso. Ha habido todo el rato un ruido en la calle que se transparentaba en las salas del MASBA. Todo el mundo encontraba montones de referencias. En las crónicas periodísticas se ha tomado muchas cosas de la exposición de Brossa para hacer comentarios políticos sobre la actualidad, porque había ese vínculo inmediato que tiene que ver con el carácter independentista, nacionalista y catalanista de Brossa, pero no solo eso, ¿no? Sino con una pertinencia también en el hacer, en el dispositivo poesía, cómo funciona, ¿no? Brossa nunca tuvo miedo de hacer una poesía prosaica que hablara de lo que pasaba al hilo de la calle, y aquí recibía su recompensa de alguna manera. Tiene que ver con, cuando veáis la exposición, lo que planteamos es, en los primeros espacios, un recorrido sobre una genealogía de cómo se crea la personalidad y la manera de hacer de Brossa, y de algún modo culmina, a nuestro parecer, con dos publicaciones, especialmente la primera del año 1951, que se titula Me hizo Joan Brossa, em va fer Joan Brossa, y que es esa incorporación de lo real en la obra, en el trabajo, pero de lo real no solo a nivel de conceptos, sino lo real, el lenguaje que se habla en la calle, las cosas que nos rodean, los objetos que nos acompañan en la vida cotidiana, y evidentemente pues no somos sujetos aislados, vivimos en una sociedad con unas situaciones políticas, y eso evidentemente está desde el minuto cero. Por lo tanto, era algo con lo que sabíamos que íbamos a vivir desde ya. Y eso que Brossa lanza todo el rato, tiene un libro que se llama Katasuna, y lanza todo el rato, por ejemplo, atención al contexto vasco, por ejemplo, también, ¿no? Hay un poema tremendo que se llama poema conceptual o obra de arte conceptual, y que simplemente es la descripción del atentado de Carrero Blanco. Eso hoy día con la ley Mordaza casi estaría prohibido. Lo canta un rapero y me lo meten en la cárcel, se va al exilio. Entonces es muy... Hay una potencia grande de Brossa. Esta mañana hablábamos de cómo por ejemplo, Oteiza se refirió a Brossa con mucho afecto y con mucho interés. Había una ligazón especial entre el proyecto poético de Oteiza y el de Brossa. Había una atención, algo que se correspondía ahí, que nos parecía muy pertinente, pero también en un poeta como Bernardo Achaga. Es decir, el inventario de Henry Bengoa es una obra que parecería una obra brossiana, ¿no? Es decir, estos 5 compañeros que van a buscar el que está perdido a Hamburgo, y abren un armario y empiezan a sacar el pantalón, la chaqueta, la camisa, y en un bolsillo de la camisa encuentran un papel y leen el poema. Esa articulación es propia del lenguaje brossiano, ¿no? Es propia de su trabajo. Y yo decía que había algo también que tiene que ver con el compromiso de estos poetas también con unas lenguas que son hostigadas, que son castigadas, que son perseguidas, ¿no? Y cómo en esa recuperación del pasado, en esa recuperación de los vocabularios locales, en esa recuperación de los tropos medievales de esa poesía, de esa tradición histórica, y en la operación de la vanguardia, de llevar ese lenguaje también a la vanguardia, hay algo común. Y esa posición, que desde mi punto de vista para mí es el verdadero posmodernismo, ¿no?, es muy compartida por estos poetas vascos y el propio Brossa, ¿no? Hay esa capacidad de contemplar la operación poética más allá de las condiciones del modernismo, ¿no?, de las condiciones del progreso, de las condiciones de la última palabra, sino que en el despliegue del propio poeta está la misión de recuperar la lengua antigua, y además abrir la lengua nueva, ¿no? Y en ese sentido hay una posición que no puede ser modernista necesariamente, ¿no? Tiene que estar en otro
en otro lugar. Y ahí entiendo yo también la aparición de Brossa en los años 80 de una forma, desde mi punto de vista, muy madura, que también tengo que decir que creo que ni la crítica española ni europea supo ver claramente cómo aparece o cómo tiene esa efectividad la obra de Brossa, ¿no? Y es muy curioso la recepción de Brossa en la poesía castellana, por ejemplo, cómo es una recepción, aunque yo tengo que decir también que Pepe Espaliu o Rogelio López Cuenca, que son artistas compañeros en el ámbito andaluz, desde siempre fueron brossianos, y la exposición de la máquina española la alentó Pepe Espaliu, y recuerdo que Rogelio, cuando vendió la primera obra, se compró una serigrafía de Brossa, es decir, que han estado muy ligados a ese trabajo brossiano, pero en el ámbito del castellano son los poetas de la lengua, los poetas digamos, ligados a Valente, ligados a la poesía del lenguaje, a la poesía más mística, los que han recuperado a Brossa, que es una situación un poco extraña, ¿no?, para la genealogía poética de la poesía en el Estado, ¿no? No, espera. Bien. Ahora. Muchas gracias. Se me acaba de ocurrir ahora. Al mencionarla a los poetas vascos, has mencionado a Chaga, al Inventarium Henri Bengoa. ¿Hay alguna relación de Brossa y de su poesía con la de José Antonio Arce, que murió hace, no sé si el año pasado? Sí, viendo, yo a Brossa no lo conozco, solo tengo un libro, tengo el fotopoemario que hizo con Chema Madoz, pero viendo así de reojo la exposición ahora, en la visita guiada, yo encuentro alguna relación con la poesía de José Antonio Arce. No sé si, igual es que... Hay un parente, que decir, lo que hablaba antes de que muchas veces los parecidos y las diferencias nos enseñan un poco cuál es la mecánica de la poesía de Brossa. Tampoco conozco yo en profundidad la poesía. Me refiero sobre todo a la poesía visual, la poesía espacial. Allí yo le encuentro, y luego los juegos con el lenguaje, yo le veo cierta relación. No sé si es real o es simplemente que la he relacionado yo. No, ya digo que yo no conozco en profundidad la obra de Arce, pero sí, como que yo así a priori la situaría, como antes decía, más cerca de Zag y de toda esa experiencia que viene de los encuentros de Pamplona y del concreto, al que a Brossa se lo ha asimilado muchas veces, pero Brossa viene de otro sitio. Por ejemplo, la coincidencia de Brossa con el movimiento concreto, con el concreto brasileño, por ejemplo, a Brossa se lo ha leído muchas veces desde el concreto brasileño, ¿no?, el movimiento de la poesía concreta en Brasil, porque además eran también hijos de Cabral de Melo, que era un maestro para Brossa y fue un maestro determinante en la generación de artistas y poetas catalanes de ese momento. Y sin embargo yo creo que es otra cosa, es otra gestualidad, pero obviamente en ese entendimiento de la letra o de la tipografía, por ejemplo, como otra forma de articularse en la página, están en esa misma tradición, claro. A ver, espera un segundo. No, quisiera preguntar si es esta ocasión la primera vez que Brossa se presenta al País Vasco. Bueno, no es en ámbitos con una gran exposición es la segunda vez. La segunda vez porque en el año 91, 3 años después de que empezase a participar en galerías y demás, ya hicimos una enorme, gran, importante exposición, muy diferente de esta, por supuesto, que donde solo había objetos, en la Sala Márica. En la Sala Márica se hizo una exposición también maravillosa y, bueno, y la verdad que pató a muchísima gente, mucha gente descubrió a Brossa en ese momento. Yo en ese momento dirigía la Sala Márica, tenía pendiente el momento en que Ferran me comentó hacer la posibilidad de hacer esta exposición. Prácticamente me eché en sus brazos porque no podía
no podía decir que no a que Vitoria siguiera conteniendo y profundizando un poco en la figura de Brossa. De hecho, él estuvo aquí entonces, en Vitoria, participó en el montaje, le quedaban, no sé, 3 o 4 años para morir, y hay 2 obras de aquella exposición en la actual exposición. Una es una que conocéis mucha gente, que es la de los 3 fusiles con 3 atriles, que estaba en aquella exposición y se adquirió a partir de entonces, y otra que hizo una de sus acciones borosianas, que lo hizo allí mismo, porque, como veréis, Brossa está muy relacionado con el mundo de los naipes, de la magia, del ilusionismo, ¿no? Y entonces, sabiendo que aquí estaba Fournier, en Vitoria, nos pidió a ver si le podíamos llevar a ver la fábrica de Fournier, y le llevamos, entonces, como no. Entonces, estando allí, pidió un pliego de naipes, de cartas, donde estaban todas las cartas. Es un pliego antes de ser cortadas, pero que tenía que tener una característica, que fuese un pliego fallido, un pliego que no fuese perfecto. Entonces se le dio el pliego, y allí mismo firmó su nombre, lo firmó con su nombre, Joan Brossa, Museo de Bellas Artes de Álava, que entonces no existía Arteo, Museo de Bellas Artes de Álava, y la fecha, y está puesto abajo. O sea que ya tenemos alguna experiencia con Brossa, dos profundas experiencias con Brossa. Bueno, yo quería hacer la última, ya son prácticamente las 8, una última pregunta. Una de los espacios de la exposición está dedicado a otros artistas que hacen, ya habéis hablado un poquito, está rozando continuamente la conversación sobre eso, otros artistas en distintas partes del mundo que han hecho cosas similares, ¿no? Y han hecho trabajos similares, poetas, pues Nicanor Parra hemos hablado, y que yo llamo, que se llama, en algunos sitios se llama una resonancia mórfica. Son personas que en distintos lugares del mundo, sin conocerse, sin tener contacto, hacen las mismas o parecidas cosas que a veces incluso se pueden confundir. Sobre este asunto habéis hecho un trabajo estupendo, porque han traído obras de esos artistas y están ahí, y se puede precisamente comprobar esa resonancia mórfica. ¿Cómo lo veis el tema este? Porque os he oído hablar alguna vez estos días sobre eso, pero me gustaría que el público lo plantease. Trabajamos, evidentemente las posibilidades eran muy diversas y decidimos elegir a estos 3 artistas, yo creo que sobre todo por 2 razones. Bueno, una cosa que también creo que es importante es, evidentemente incidimos en las relaciones que se puede establecer entre ellos, pero también dentro de la distancia, es decir, pues cada uno de ellos tiene sus peculiaridades y su manera de entender. Pero elegimos a Marcel Marien, a Nicanor Parra y a Hamilton Findlay, primero por su manera de entender esa poesía que se expande y que, sobre todo, por decirlo brevemente, también que incide mucho con el sentido del humor, con el juego de la ironía. Pero también, como os digo, dentro de sus, pues uno se desarrolla más en la poesía concreta, otro en un tardo surrealismo, otro en la antipoesía, pero también por una situación de poco confortable, pues por decirlo de alguna forma, respecto al uso de la lengua. Antes Pedro recordaba que Brossa escribe en catalán cuando el catalán está prohibido. Pero, bueno, Marcel Marien es un poeta belga en un país en el cual, bueno, hay una confrontación entre las lenguas oficiales, que es el valón, hay el flamenco y el francés. Hamilton Findlay es escocés en el contexto de la Gran Bretaña, que utiliza la lengua inglesa, y Nicanor Parra, que finalmente toma la opción de escribir en castellano. Yo diría que estas son las líneas por las que nos decantamos con trabajar con ello.
De hecho, esa idea del bilingüismo que la tomamos de Parra directamente, es decir, Parra en un momento dado se plantea que él podría escribir en quechua, que podría escribir en inglés, que al fin y al cabo es la lengua del imperio que a él le ha tocado vivir y no el castellano, pero finalmente, por muchas razones, por razones que tienen que ver con la infancia, decide escribir en castellano. Pero esa sospecha sobre la naturalidad de lo vernacular en la lengua, sobre que uno no elige en qué lengua escribe y no es una cosa inconsciente, esa decisión para él es la que abre, la que rompe el esquema de lo escrito y lo hablado hacia lo visual, la que le permite, cuando él habla bilingüismo no con las otras lenguas, sino con el lenguaje de lo visual. Es una especie de pintura o poesía del barroco, pero con esta idea de la no naturalización de la lengua, ¿no? Y en ese sentido, los parecidos entre unos artistas y otros tienen que ver con compartir estas convicciones, tienen que ver con compartir ciertas tradiciones, ¿no? La tradición de Mallarmé, por ejemplo, de Mallarmé entendido como el nuevo espacio poético que se abre a finales del siglo XIX y que los tres tienen claramente que es el espacio que ellos habitan, ¿no? Pero después tiene que ver también con cosas sorprendentemente que dan mucho que pensar. Por ejemplo, el caso de que Parra y Brossa, dos poetas tan lejanos aparentemente de Federico García Lorca, los dos empezaran con una obra de Lorca en el bolsillo, es decir, literalmente la que mostramos en la exposición, en la que llevaba Brossa durante la guerra civil, y Parra, su primer libro de poemas, que después repudió, es un libro lorquiano, un libro de poemas lorquianos. Incluso a Violeta Parra la puso a bailar flamenco y a cantar flamenco porque decía que era la mejor manera que tenía para entrar en la música, ¿no? Y esa relación, de pronto, con el Lorca, además, del romancero gitano, es decir, con el Lorca más del estereotipo, de los ripios. Y a mí me interesa sobremanera, para entender este tipo de poesías que tan fácilmente se llaman poesía visual o poesías conceptuales, una lectura que hace Esteban Puyal a partir de Mallarmé y que tiene que ver con la potencia de lo visual en relación a la rima. En el fondo son todos poetas que siguen pensando que hay una fórmula musical en el lenguaje que tiene que ver con el rimado, que tiene que ver con la musicalidad, y que ellos en un momento dado, por toda una serie de condiciones de la época, por unas condiciones de la adecuación de la época, por la primacía de lo visual, deciden incorporar la imagen a sus poemas con esa idea de la rima, con esa idea del sonsonete, con esa idea, es decir, la popularidad que tienen las imágenes de Brossa tienen que ver con ese soniquete que produce la imagen visual, porque son imágenes visuales no complejas como pueden ser las del un cuadro de Tapies, sino son imágenes directas, imágenes que diríamos que riman león con camión, es decir, que son de ese tipo de naturaleza, ¿no? Y ahí esa operación me parece que los tres están también, los cuatro, digamos, están en ese uso del lenguaje, con esas características, y los tres están cercanos al pop y ninguno llega a ser pop, ¿no? Los tres se mantienen en formas folk, por decirlo de alguna forma, ¿no? En formas que todavía se apegan a sus contextos locales. Y eso hace que cuando se conocen Marién y Brossa en un momento dado, se sorprenden de cómo las obras se parecen unas a las otras, ¿no? Marién, tenemos la revista en que publica uno de los números de las letras NU con una obra de Brossa, porque es muy parecida a su propia obra. Cuando Parra y Brossa expusieron juntos en Valencia, que los dos tenían una extraña... Porque siempre sospecha un poeta, porque son así, somos así, ¿no? Quiero decir, tienen la cosa así, de que este no será uno que me está copiando de lejos en Cataluña, o este no será uno que me está copiando de lejos en Chile, ¿no? Hay siempre esa extraña sorpresa, y no, las cosas se llegan por... Los dos hacen la rima de mar con Marx, y le quitan la X y lo convierten en el mar, ¿no? Pero es una cosa que tiene que ver con eso, con las palabras del tipo, pero también con que operan con herramientas muy similares. Dan lugar a poemas distintos, pero las herramientas, la caja de herramientas es muy, muy similar, ¿no? Bueno, siento tener que acabar esta charla o empezarla de nuevo.
porque ya